Buenas tardes, vamos a empezar el caso clínico de esta semana. Se trata de un niño de 3 años de edad que es producto de un embarazo normal, parto normal, sin complicaciones, un periodo neonatal tampoco, es hijo único de un primer embarazo, un peso de nacimiento de 3.000 gramos. No tiene antecedentes patológicos de importancia, excepto algunos cuadros infecciosos banales. Dentro de su desarrollo psicomotor, cumplió todos los hitos normales, logró ser estacionado a los 6 meses, marcha al año de edad y inicia el desarrollo del lenguaje a los 2 años, logra decir 2 disílabos, ma, ta, señalar, pero los padres dicen que pierde estas habilidades y lo relacionan con un supuesto susto que recibió por un ladrido de un perro. Los padres consultan por esta situación, por un retraso en el lenguaje, y además le notan una serie de movimientos en las manos que ellos interpretan como posibles convulsiones. Este video del niño, este es el niño y está jugando y miren ustedes cómo juega él. Un juego en que básicamente ordena los juguetes, ¿no es cierto? Los pone en filita ordenados. Y ahí, ese es el movimiento que referían los padres, esa actitud del niño, que aparece cuando juega. Ahí nuevamente es una conducta aleteo y una conducta perseverante que él tiene. Sigue jugando, puede jugar mucho tiempo con esos mismos carritos, pero el juego es de las mismas características, ¿no es cierto? Un juego en que es con los automatismos, con el mismo movimiento. Un juego ordenado, metódico. Él logra hablar, pero es un lenguaje inentendible. Y nuevamente, ¿no es cierto? El juego así, con los automatismos. Bien. La pregunta es, ¿qué se imaginan que puede tener este niño? Es lo que nosotros nos preguntáramos, todos nos preguntáramos, ¿qué es lo que puede tener este niño? Evidentemente no parecen ser convulsiones estos movimientos como sospechan, como piensan los padres, porque el niño durante todos los episodios no se compromete de conciencia, los movimientos parecen ser casi voluntarios, él está en una actividad de juego, ¿ya? Pero las características del juego y de las conductas del niño hacen pensar que no están adecuadas para el desarrollo ni para la edad que tiene. Y sí, sin duda alguna,
el niño padece, ¿no? Tiene características de lo que es el trastorno espectro autista. El trastorno del espectro autista ya es conocido a través de este señor, un psiquiatra que es Leo Kanner, que en 1943 describió un número de niños en los que él describe así la conducta desde una infancia precoz hacia cuestionar la existencia de la habilidad innata que tienen los humanos del contacto afectivo con las personas, ¿ya? Y que estaremos biológicamente predispuestos para eso. Entonces, en este grupo de niños que él los describe unas características especiales en las que hay una pérdida de contacto social. A partir de Kanner de 1943 y la primera descripción de la enfermedad, se fueron desarrollando ya más criterios y se fue mejorando el diagnóstico. Fue el 52 que apareció la palabra autismo y era considerado un síndrome de esquizofrenia, o sea, eran todos esquizofrénicos. Ya para el 1980 con el DSM-4 se empezó a hablar que esto es una patología de niños y se habló del autismo infantil. El 3, en su revisión del 87, ya hablaban del trastorno del espectro autista. Y quizás donde más se revolucionó fue el del DSM-4 del 2000, que define el trastorno del espectro autista dentro de lo que se llamaban los trastornos generalizados del desarrollo, los TGD, en el cual estaban incluidos el trastorno del espectro autista, el trastorno de Rett, el trastorno desintegrativo infantil, el trastorno de Asperger y el trastorno del desarrollo generalizado del desarrollo no especificado. Que en la actualidad, con la aparición del DSM-5 en el 2013, pues se ha descartado ya todos estos otros diagnósticos, se han retirado, se han fusionado y en la actualidad solo hablamos del trastorno del espectro autista, ya como una única patología. Ya se ha desestimado lo que hablábamos del trastorno de Asperger o el síndrome de Asperger y básicamente todo se ha juntado en un solo diagnóstico. ¿Pero qué es? Definimos el trastorno del espectro autista como un trastorno del neurodesarrollo biológicamente determinado. Esa es una palabra clave que quiere decir que hay bases neuroanatómicas que lo pueden explicar y que se caracteriza por dos aspectos importantes: el déficit persistente en la comunicación y en la interacción social y la presencia de patrones de conducta e intereses o actividades restringidas, que es lo que habíamos visto en el niño. Ustedes ven el juego, era un juego muy simple y con un patrón repetitivo continuo y movimientos más. Otro aspecto importante para definir el autismo es que estos síntomas deben estar presentes precozmente en el desarrollo. Acá no tenemos una edad específica y esta parte que es muy importante, que los síntomas pueden no ser manifiestos hasta que las demandas sociales excedan sus límites de capacidad. ¿Qué quiere decir esto? Podemos tener niños con trastorno del espectro autista, pero que los síntomas son absolutamente sutiles o no se notan porque el niño está en un ambiente social adecuado. Entonces, si se le exige o se le saca de ese ambiente controlado, pues los síntomas pueden ser manifiestos. Entonces, ahí radica la presencia de que hay niños que pueden ser diagnosticados diariamente. Pero ¿cuán frecuente es el autismo? Ya esto ha ido variando a lo largo de los años. Se calculaba que antes del 98 la incidencia era de 4 a 5 por 10.000, o sea, bastante raro. Ya a partir del año 98, mejorando un poco los criterios diagnósticos, se empezó a hablar de 1 por 1.000. El 2006 ya 1 por 500. Imagínense este cambio. Y en la actualidad, para 2013, se calculaba que 1 de cada 100 tenía trastorno del espectro autista. Las últimas cifras del 2020-2019, para ser precisos, hablan de una incidencia de 1 por 65 individuos.
lo cual es bastante frecuente. Y eso estamos hablando de todo el espectro del trastorno, del espectro autista. Ya el autismo tiene su color, es el color celeste. Tiene su día, un día mundial de la concienciación del autismo, que es el 2 de abril. El símbolo, ¿ya?, que es esta cintita con varios colores. Y pues la pregunta es, ¿por qué ha aumentado tanta la incidencia del 98 a 1 por 1000 hasta actualmente 1 por 65? Y esto habla que puede haber una combinación de varios factores. Es difícil echarle la culpa a uno solo. Y entre estos está que pues, se han mejorado las capacidades de detención, de reconocimiento tempranos, y se pueden reconocer incluso los síndromes más leves. Y otros factores también etiológicos pueden haber incidido en que aumenten su frecuencia, como es el caso de la edad mayor de los padres y algunas toxinas ambientales. Sin embargo, no están 100% comprobados. Una de las cosas que hasta ahora se sigue pensando y se sigue cuestionando es cuál es la causa del autismo. No hay una sola causa para explicar el autismo. Sí hay evidencia de que tiene base biológica, es decir, hay estructuras neuroanatómicas biológicas involucradas. Se considera que el trastorno del espectro autista tiene una etiología muy compleja, múltiples factores, múltiples etiologías. Se combinarían factores de riesgo ambientales y genéticos junto con alguna alteración estructural en la señalización molecular y que involucraría que se exprese la enfermedad. ¿Cómo podemos explicarlo mejor? Se habla de una teoría epigenética en el cual algún efecto en el ambiente, y no estamos hablando de durante el embarazo precisamente, sino por años de años en el código, en el gen o en el ADN, ya que pueden tener una alteración ya en ese código de ADN, y esa alteración genética va a generar una alteración en el desarrollo del cerebro. Y esa alteración en el desarrollo del cerebro muy puntual es la que va a generar los síntomas principalmente relacionados con la alteración en la comunicación y en la interacción social. Entonces, sin duda aquí, la genética es una base para pensar en el autismo, y de acuerdo a la herencia, al tipo de genes involucrados, podemos dividir dos subtipos de TEA. Los que llamaremos complejos y los esenciales. Los complejos son aquellos pacientes con trastorno del espectro autista, pero que además van a tener algunas dismorfias, van a tener alguna alteración morfológica que nos pueden indicar que hay una alteración asociada genética precoz. Ya en estos casos representan el 20 a 30% de los autismos. Y en estos es posible diagnosticar una condición médica asociada, anomalías citogenéticas o anomalías en un gen, ya que pueden representar hasta el 25% de los casos. Este es el que vamos a llamar autismo complejo. En cambio, el esencial son niños que no tienen dismorfias, no hay historia de otras enfermedades neurológicas, ya, pero sí puede haber historia de familiares con autismo. No se tiene ninguna alteración en el desarrollo psicomotor más allá de los síntomas propios de autismo. Y en estos no hay una etiología demostrable que nos pueda decir una mutación específica. Entonces estos son los que se llaman esenciales, que son la mayoría, representan el 70%. Respecto a los genes, también no hay un gen específico identificado con el autismo. Se habla de una enfermedad poligénica, es decir, con varios genes. Ya más frecuente está el 7q, el 33, el 15, el 11, el 17. Y estos genes se han asociado con proteínas que transmiten señales en los sistemas celulares,
que se relacionan con la diferenciación, con el crecimiento y las conexiones neuronales y también con la sobrevivencia, es decir, están involucrados en una serie de factores. Entonces es muy difícil precisar qué gen es el causante del autismo. Pero otro aspecto que apoya a que el autismo es una enfermedad genética es la heredabilidad. Es uno de los trastornos más heredables que hay. Se ha visto que hay una alta prevalencia en familiares de pacientes con TEA comparados con la población general. Entonces, esto habla de que hay un riesgo alto de que puede ser heredado. Se dice que el riesgo acumulado es a 20 años de un 3% para los primos, 7% para medio hermano de padre, 9% para el medio hermano materno y 13% para hermanos de ambos padres y gemelos disigóticos y 59% para gemelos monocigóticos. O sea, estamos hablando de una heredabilidad muy alta, considerando además la frecuencia que tiene el autismo. Entonces, esto es importante al momento de diagnosticar porque es algo que vamos a tener que conversar también con los padres. 13% para hermanos de ambos padres, es decir, que hay 13% más de riesgo sobre la población general de tener un niño con autismo si ha tenido un hijo ya con autismo. Esto está apoyado también porque hay estudios en las familias que demuestran que pueden tener ciertos déficits cognitivos y sobre todo sociales, falta de empatía, falta de reciprocidad, muy hipersensibles, algunas dificultades pragmáticas en el lenguaje, que representan fenotipos del autismo más leves, que a veces no concuerdan con un diagnóstico propio y que pueden estar presentes en familiares cercanos del niño. ¿Ya? Pueden presentarse en los padres y de hecho ambos padres en un 38% pueden tener este fenotipo leve que le llamamos. Entonces, esto también nos habla de que la heredabilidad del autismo es muy... ¿Cuáles son los posibles mecanismos desencadenantes del autismo? Como les decía, son muchos. Interacción entre múltiples genes, con la exposición a factores ambientales y fenómenos genéticos que van a contribuir además a la variedad de expresión. Aunque sean de la misma familia, los autismos no son iguales o los niños no son iguales. ¿Ya? ¿Cuáles son los genes que se han identificado candidatos asociados al autismo? Aquí está la lista y son solo algunos. Como ven, la mayoría están relacionados con la señalización celular, con el transporte celular, con el crecimiento neuronal. Entonces, ¿qué ocurre a nivel del cerebro, a nivel neuronal, a nivel estructural? Primero se ha visto que el 15 a 20% de los niños con autismo tienen una cabeza un poquito más grande, ¿ya? Sin llegar a ser una macrocefalia, pero sí tienen por el percentil alrededor 3, ¿ya? Más 3. Esta macrocefalia está asociada a algunas alteraciones de conexiones. Primero se ha visto que hay sobrecrecimiento de las conexiones corticales intrahemisféricas, pero aparte de ese sobrecrecimiento se ve que hay anomalías en las mini columnas cerebrales, ya que son como la orientación de una conexión neuronal en sentido vertical. Y lo que se ha visto que estas son mucho más angostas, pero más numerosas. Se habría visto que hay un déficit de un neurotransmisor inhibidor como es el GABA. Hay alteraciones en la amígdala. Esta tendría menos densidad, es decir, menos cantidad de neuronas y habría cierto déficit en la maduración de lóbulos temporales. Si nosotros vemos un cerebro acá, el de los niños autistas, las personas autistas sería primero un poco más grande. Segundo, esta área que se llama amígdala, ya el hipocampo y la ínsula, que son esenciales en lo que es relación, en control de impulsos, en la sensación de bienestar, ya en el reconocimiento de rostros y en la asignación de emociones, está disminuida de tamaño. Y también todas las conexiones que hay entre
esa área con el lóbulo prefrontal que se llama el fascículo arcuato y el fascículo uncinado. ¿Ya? Ahí están. Que pues van a tener también una alteración en el grosor y en el número de fibras. También se ha visto que los ganglios basales, sobre todo el caudado, están de mayor volumen. Y esto podría en alguna medida justificar los automatismos, aunque es dudoso. También se ha visto alteraciones en el cerebelo. El cerebelo tendría disminución de las células de Purkinje y un aumento de la sustancia blanca. Y lo mismo a nivel de la corteza, sobre todo la corteza parietal, habría un engrosamiento cortical. Se ha encontrado que la corteza parietal es un poco más gruesa, más densa que las otras. Y lo mismo que la corteza frontal, más densa, más gruesa, pero con menos sinapsis. Es decir, habría una disminución en la maduración a nivel prefrontal. Y otra cosa que hace bien difícil poder definirlo es que va a variar con a lo largo de la vida del paciente y no es tampoco igual en todos los autistas, en todas las personas con autismo, y algunos van a tener estas alteraciones y otros no. Bien, funcionalmente, ¿qué se ha visto? En estudios funcionales de resonancia se ha visto que la parte cognitiva social, que es la más estudiada, va a tener problemas. Por ejemplo, procesos simples como el reconocimiento de caras y emociones y los más complejos, que es la interpretación y razonamiento, ya, y la toma de decisiones, lo que se llama teoría de la mente, pues estarían alteradas durante las pruebas que se han hecho a los niños con TEA. Normalmente estos procesos van a activar la ínsula y la amígdala. Entonces, esto habría una hipoactivación en ese circuito del arcuato, ¿ya? Y también habría menor activación a nivel de áreas temporales, amígdalas y el gyrus precentral, y mayor activación en otras áreas distintas, ¿ya? ¿Y por qué es tan importante hablar de estas conexiones? Porque, bueno, se ha visto que la amígdala participa en la función de aprender la emoción asociada a un rostro. Junto con la corteza temporal y frontal, van a construir lo que se llama la memoria visual o emocional. Por ejemplo, ustedes ven el rostro de su mamá y el tiro es una emoción que les desencadena. Eso es asignarle la emoción a un rostro. Y también el área de percepción facial, que está en el gyrus fusiforme, también en el sistema límbico, estaría hipodesarrollada en el autismo. Entonces, esto contribuiría a la dificultad que tienen los autistas, las personas con autismo, en reconocer y discriminar las caras y entender las expresiones faciales. O sea, más o menos la imagen que ellos tendrían de la gente es algo así. ¿Ya? Rostro sin cara. O una cara que no es comprensible, como que tiene un montón de... Esto también se ha podido corroborar con algunos estudios. Aquí tenemos uno, en el que es una resonancia funcional, en que les hablan, ¿ya? Y lo que vamos a tener es que no va a haber ninguna activación de las áreas prefrontales, frontales, sí las áreas temporales, pero falta esta activación a nivel prefrontal. Si el mismo mensaje se lo pasamos en canción a las personas con autismo, esta imagen cambia por completo y sí se activa. Se ve activación a nivel prefrontal y parietal. Entonces, esto da la idea que si bien hay un déficit, puede ser absolutamente manejable con algunas otras estrategias, como acá. Lo mismo en que se presenta un grupo de autistas, las fotos de rostros ya sonriendo o enojados para que reconozcan la emoción, y pues ante el estímulo el grupo control activa las áreas que debería y el trastorno del espectro autista lo hace. Ya acá vemos lo mismo y uno podría decir que
Este es un dibujo que es un niño, un adolescente autista, que le piden que dibuje cómo se ve él en la cocina. Como ven, es un excelente dibujante y dibuja todos los detalles de su cocina. El relojito, chimenea, los dibujos en la tostadora, etc. Pero pues lo extraño es que el rostro que representa a él es pues, prácticamente apenas 2 rayas y un redondo. Y esto traduce la dificultad que tienen los niños con TEA, que tienen una dificultad en interpretar y asignar una emoción a los rostros. Bien, hemos hablado de los factores biológicos, neurobiológicos. ¿Qué pasa con los ambientales? Siempre es a lo que más le echamos la culpa. Se ha visto que la exposición a tóxicos y teratógenos, las alteraciones perinatales, las infecciones prenatales, no son la causa más importante del TEA. No hay una evidencia de que un solo factor sea además la causa. Hemos visto que la parte genética es muy importante. Sí hay ciertos factores de riesgo que podrían hacer que se incremente el diagnóstico, o sea, la posibilidad de diagnóstico en un 5%. Ojo, posibilidad de diagnóstico. Entre estas están la edad gestacional, la prematuridad, el peso al nacer, alguna aspiración de meconio, las enfermedades maternas, ¿ya? Pero no es al 100%. Se considera que estos factores serían como un second round o second push, algo así. Es como un segundo golpe que recibiría los genes de ciertas personas predispuestas al TEA. Si es un niño que tiene ciertos genes mutados predispuestos al TEA y encima se expone a factores ambientales, es muy probable que sí desarrolle trastorno del espectro autista. Bien, ¿qué hay de las vacunas? Este es un mito pues terrible. Ya el 2002, sacó la New England un artículo en el que se hizo un estudio basado poblacional en que demostraron que no existía ninguna asociación entre las vacunas y la posibilidad de autismo. Por lo tanto, pues las vacunas están absolutamente descartadas como causa de autismo y no es el único estudio, después hubieron posteriores. Ningún componente de las vacunas, ni los virus atenuados, ni los coadyuvantes son productores de autismo. Y eso tiene que quedarnos muy claro. Todo el resto es especulación y ha sido promovido por grupos antivacunas. El otro factor que habíamos mencionado, es la edad de los padres. Se ha visto que la edad avanzada de los padres, y no solo de la madre, sino de ambos, incluso con mayor riesgo los padres, aumenta el riesgo de tener un hijo con TEA. Y esto principalmente relacionado con mutaciones nuevas, alteraciones genéticas. ¿Ya? Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico del trastorno del espectro autista? En la actualidad usamos los criterios diagnósticos del DSM-5, que básicamente va a tener 2 puntos, ¿ya? Y algunos otros criterios. Los 2 criterios más importantes, los 2 puntos más importantes es el déficit persistente en la comunicación y interacción social. ¿Qué significa eso? Hay un déficit en la reciprocidad emocional. El que tú le sonrías y él te devuelva con una sonrisa. El que tú mires y le hagas una gracia y él devuelva con la gracia. Déficit en comunicación no verbal y conductas usadas en la interacción social. Cuando tú estás comunicándote, muchas de las comunicaciones son con los ojos, con los gestos, y él tiene esta dificultad. Déficit en desarrollo y mantención de comprensión de las relaciones, es decir, no es que no tengan amigos, pueden tener amigos, pero no saben ciertas reglas de la amistad o no tienen un mejor amigo o les cuesta mucho mantener las relaciones de amistad. El segundo eje es el patrón repetitivo restringido de conductas, intereses, actividades. Esto implica movimientos estereotipados o repetitivos, uso de objetos o palabras. Un segundo sería que se ponen muy inflexibles a la rutina y a patrones rituales,
como ven en el niño, cómo juega, ¿no es cierto? Muy rígido, no puede mover siquiera la ficha. Y lo otro es que los intereses están altamente restringidos y de una intensidad muy alta, más que por las personas, por los objetos. Y un último criterio en esta área es que sea hipo o hipersensible a ciertos estímulos, por ejemplo, los ruidos, por ejemplo, el agua, es variable. Estos síntomas deben estar presentes en periodos tempranos del desarrollo, ojo, hemos dicho periodos tempranos, pero no pueden estar manifestados más tardíamente hasta que las demandas sociales así lo ameriten. ¿Ya? Son causa, como en todo, de disfunción clínica, y estos trastornos no se explican por otra patología. El DSM-5 también ha instaurado niveles de severidad del trastorno del espectro autista y son 3 niveles en los cuales el nivel 1 son los muy funcionales, los más funcionales, los que pueden llegar a tener lenguaje y pueden incluirse en las actividades escolares regulares y tienen muy buena capacidad intelectual. Los nivel 2 son aquellos que van a requerir un soporte moderado. Pueden lograr algún intento de comunicación verbal. Sin embargo, tienen sus conductas restrictivas, adaptativas, más difíciles. ¿Ya? Y el nivel 3 es el que no desarrolla ninguna habilidad de lenguaje ni capacidad de comunicarse, que tienen conductas perseverantes severas, que no logra una integración adecuada y estos niños usualmente tienden a terminar institucionalizados. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bien, el diagnóstico del trastorno del espectro autista tenemos que hacerlo lo más precoz posible. Como en todo, nos va a ayudar a que iniciemos una terapia y de esa manera pueda mejorar, lograr lo más importante. El autismo no se cura, ya eso hay que tenerlo claro, no va a haber cura para el autismo, pero sí podemos lograr que se pueda integrar lo más posible a las actividades, a la educación regular y que este individuo pueda tener la máxima posibilidad de desarrollar todos sus potenciales, ¿ya? Además, tenemos que detectar algunas alteraciones precoces que pueden tener asociados los niños con TEA. Los síntomas del TEA, en la mayor parte de los casos, 90%, están presentes antes del año de edad, o sea que se pueden diagnosticar precozmente. Para eso hay que hacer test sistemáticos, test de screening que se llama. Y dentro de estos, los más usados y aprobados son el MCHAT y el CHAT. El MCHAT es el que se aplica con una entrevista a los padres y el chat es el que se aplica con entrevista a los padres y la observación del entrevistador. Las edades claves para aplicar estos test son a los 18, a los 24 y a los 36 meses. Pero si tuviéramos algún familiar con autismo, deberíamos aplicarlo antes. Alguna vez finge, hace como si sirviera un juego de té o algún otro juego simbólico. El juego simbólico es una de las actividades más importantes que tiene que desarrollar un niño antes de los 2 años. A los 2 años ya está consolidado a partir del año y medio, en el cual se imagina, es un juego imaginativo, se imagina que es algo, se imagina que está tomando un té en una tacita de juguete, o sea, finge, se imagina. Esa es una pregunta clave. Otra pregunta clave es el pedir, que el niño debe pedir señalando con el dedo índice, ya el pedir sus deseos o lo que quiere o mostrar. Usualmente los niños con autismo lo que agarran es agarrar la mano de la madre o padre y lo llevan al objeto, ¿ya? Esas serían preguntas clave. Después tenemos, por ejemplo, si señala para mostrar algo que le gusta, manipular adecuadamente los juguetes, si le para mostrarle. El contacto visual, esa es otra pregunta clave. Si él logra hacer contacto visual con el entrevistador
Y en las otras partes que se observa es que se le estimula a que realice juegos simbólicos. De acuerdo a esto es una escala de screening, no es de diagnóstica. Se asigna riesgo. ¿Qué riesgo tiene este niño de que tenga un TEA? Para diagnosticar hay que hacer pruebas más específicas. Ya, y clasificamos 3 niveles de riesgo: riesgo alto, medio y riesgo bajo. El riesgo alto es aquel grupo de encuestados en el que pues las preguntas A5, A7, B2, B3, B4 las han fallado, o sea, han respondido no. Las de riesgo medio es aquellas en las que la pregunta A7 y B4 del anterior test tienen respuesta no. Y el riesgo bajo, que puede hacer otra cosa, no autismo, es más de 3 fallas en cualquier ítem. ¿Ya? Perdón, deben ser menos de 3 fallas en cualquier ítem. También existen algunos gestos protodeclarativos, así se llaman. ¿Ya? Gestos de intención de comunicación que son como alertas que pueden aparecer en los niños antes de los 18 meses. Entre estos están, por ejemplo, el señalar objetos para que otros lo miren, es compartir tu experiencia. Mira, y eso con el índice. Un segundo punto es el seguimiento de la mirada. Mirar a los ojos, ¿ya? Y además mirar lo que ve el otro, lo que ve el adulto. Y el tercer punto es el juego de ficción. La sustitución de un objeto, imaginarse que otro lo reemplaza. Por ejemplo, que una caja es un celular. ¿Ya? Si de estos 3 ítems falla en los 3, el riesgo de autismo llega a un 83, por lo menos. Si falla en 1 o 2, puede tratarse de un retraso en el desarrollo de otra. El autismo tiene condiciones asociadas, muchas condiciones asociadas, y eso es importante en el momento de verlo, de diagnosticarlo. La más importante es el retardo mental. 65% de los niños con TEA tienen retraso mental. Siempre hemos pensado que los autistas son brillantes, son genios, y sí es cierto, hay un porcentaje que lo son, pero la mayoría tienen un grado de retraso mental. Las convulsiones se presentan en 11 a 39% de los casos, más probable en déficit intelectual severo, y 15 a 20%, esto es importante, está asociado a otro síndrome conocido. Por lo tanto, hay que pensar en buscarlos. ¿Cuáles son estos? La esclerosis tuberosa, el síndrome de X frágil, el síndrome de Angelman, el síndrome de Rett y otros más raros como el Smith-Lemli-Opitz. La esclerosis tuberosa, hasta un 60%, el TEA es parte de sus síntomas. Ya son niños que tienen túberes o tumores benignos de tejido celular cerebral dispersos a nivel de parénquima cerebral, y también tienen otro tipo de tumores. ¿Ya? El síndrome de X frágil, 50% de estos niños van a tener rasgos de TEA, y son niños que van a tener déficit en las áreas cognitivas y de interacción social. ¿Ya? Es un trastorno ligado al cromosoma X. El 15Q, el síndrome de Angelman, que va a evolucionar con epilepsia y con trastornos de conducta. El síndrome de Rett, que antes estaba incluido como un trastorno del neurodesarrollo, ahora es una enfermedad aparte. Y el síndrome de Smith-Lemli es un síndrome más formativo. Además de estas condiciones establecidas asociadas, lo que se ha visto que muchas manifestaciones del TEA están asociadas a condiciones neurológicas. Entre esas está el compromiso motor que tienen, los trastornos del sueño y la epilepsia, que es una asociación firme con autismo. Ya hemos dicho que está asociado hasta 15 a 20% con otro síndrome conocido, y estas comorbilidades pues pueden a veces requerir un tratamiento especial. El del compromiso motor, en realidad el compromiso motor es la clave en el desarrollo psicomotor, ya sobre todo en las primeras fases, y
un buen desarrollo motor es parte de la interacción social, aprendizaje y lenguaje, ¿no es cierto? De hecho, si el niño no camina, no puede ir a la escuela. Entonces, sí, es parte del desarrollo social. Se ha visto que el retraso en el desarrollo del área motora gruesa y motora fina, déficits en las praxis y la marcha, el control postural y coordinación están presentes en los niños con TEA, sobre todo en aquellos que tienen síndrome genético asociado, ya, es decir, que tienen una enfermedad genética asociada. La segunda manifestación motora puede interpretarse las conductas repetitivas, los automatismos. Niños con TEA van a tener una gran variedad de estas conductas repetitivas, estereotipias, manos y dedos, la marcha, terminan caminando de puntitas y se han interpretado desde el movimiento. Vendrían a ser como una especie de movimientos involuntarios más que conductas autoestimulantes. Y pues habría que tener un enfoque en este sentido que son movimientos anormales de origen cerebral. Se ha visto que los chicos que tienen con movimientos repetidos van a tener un menor IQ, ¿ya? Otra es la dispraxia, ¿ya? Las praxis también pueden estar alteradas. Y aquí les pongo a Sheldon, que es un físico, pero que tiene autismo. La dispraxia es una alteración en la formación especial y pobre función ejecutoria. Es decir, tenemos que, cuando tú construyes una imagen en tu mente, tienes que hacer también una imagen espacial, tridimensional. Eso les cuesta a los niños con autismo y eso puede generar que tengan un déficit cognitivo. Hay una dificultad en esto, en la imaginación, en el desarrollo de eso. Otro trastorno que está asociado al autismo es la epilepsia. Se calcula que 30% de los pacientes con autismo pueden tener epilepsia. Hay dos pics, la infancia y la adolescencia. Distintos tipos de crisis muchas veces pueden llegar a asociarse a compromiso cognitivo y algunas a no responder adecuadamente al medicamento. ¿Ya? Puede aparecer también muy frecuentemente descargas en el electro, ¿ya? Pero esto no necesariamente implica que ellos tengan convulsión, solo descargas. Y en el 85% de los pacientes se ha visto eso, solo descargas. Bien, una vez que ya hemos visto las comorbilidades, hemos visto las causas, es importante que cualquier niño que tenga diagnóstico de autismo deba recibir terapia lo más precoz posible. ¿Ya? Esto implica también no solamente ayudar al niño con los terapeutas, sino involucrar a todos, padres, profesores, la familia, un equipo. La educación es nuestra prioridad y debe tener una educación inclusiva con algunos reajustes conductuales. En algunos casos se puede colocar un tutor. Pero no solamente educación, sino tiene que tener terapia psicológica, fonoaudiológica, terapia motora. Y hay que trabajar en manejar la conducta, que es el primer paso. ¿Cómo evoluciona? Usualmente los síntomas, como hemos dicho, inician a los 2 años o a veces a los 3 años. ¿Ya? Es importante que tengamos una evaluación no solamente clínica para el diagnóstico, sino una evaluación más completa en el que se puedan ver las habilidades que tiene el niño y de acuerdo a eso iniciar una terapia. No es un diagnóstico definitivo ni progresivo, por lo tanto, se tiene que trabajar en mejorar el aprendizaje y compensar algunos déficits. Los síntomas van a variar a lo largo de la vida, no son estáticos y es producto del desarrollo del niño. Y pese a todas estas consideraciones, la minoría de los trastornos del espectro autista viven y trabajan en forma independiente. La mayor parte de los niños con autismo
van a desarrollar dificultades en la socialización, aunque no son intensas, de intensidad variable, pero a veces eso los hace más lábiles, más débiles. ¿Qué cosas son que hay que considerar cuando se habla de pronóstico? Primero, la capacidad intelectual, ¿ya? Que pueden ser del déficit severo, que sí va a tener grandes dificultades, y el alto rendimiento, si bien en sí puede no tener dificultades, puede tener otras dificultades asociadas. El segundo parámetro es la interacción social, igual que involucra la comunicación, ¿ya? Perdón, la sociabilización. El otro aspecto es la comunicación. Desarrollo de comunicación verbal versus no verbal. Y por último, las conductas repetitivas. Siempre todo lo que se incline a la balanza hacia la izquierda va a ser mejor y van a tener mejores resultados. Entonces, hay que equilibrar estas estaciones y estas terapias. Ya, como hemos dicho, 20% solamente de los adultos, de niños con TEA adultos, son suficientes, autosuficientes, es decir, ganan su sueldo, trabajan, el resto no tienen empleo. Ya, 25% no son independientes, no tienen amigos, requieren cuidado intensivo. Bien, y me quiero despedir con una frase de Albert Einstein que dice que todos somos genios, pero si juzgas un pez por su habilidad de trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. Y aquí tenemos gente que tiene autismo. Está Temple Garden, que sí es autista, y una película incluso de HBO en que ella relatan su vida. Ella es una ingeniera y que ha diseñado un sistema en los establos de Estados Unidos, en Texas, de conducir a los animales y que sea más efectivo la muerte del animal. ¿Ya? Entonces ella es autista, pero pues genia. Se dicen que Bill Gates y todo su imperio también se ha basado en que es autista. Beethoven igualmente, aunque no está 100% comprobado. Y este señor que se llama Stephen Wiltshire es un hombre que no habla, que tiene un autismo moderado de nivel 2, pero lo que hace, tiene una habilidad única para dibujar. Lo han subido en helicóptero, ha dado una vuelta por Nueva York y lo han vuelto a llevar a su casa y ha pintado y ha dibujado con lujo de detalles todo el sobrevuelo en el round. Entonces, como ven, cada uno de ellos es valioso en lo que hace, muy valioso, aportado altísimo en la sociedad, ¿ya? Y a ellos no hay que juzgarlos porque tienen esta dificultad en la socialización o en la comunicación, o no son los mejores amigos de nadie, ¿no? Pero sus habilidades son valiosas y deben ser respetadas. Gracias.